andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo. Estamos en el canal de la Universidad Nacional del Litoral, en Litus, desde el edificio Ética en la ciudad de Santa Fe. Esto es El Paraninfo, un programa para construir conocimiento. Y hoy nos vamos a meter con temas económicos, estrictamente, y en realidad es la actualidad económica ligada también a las propuestas electorales que venimos escuchando en este año muy especial, año 2023 en la República Argentina. Y convocamos a especialistas, en este caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos con Sergio Auque, ex decano de la facultad. Sergio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. También con Carlos Beltrán. Un gusto, Carlos, tenerlo aquí con nosotros. Y Pablo Olivares, también docente de la facultad. Pablo, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Año electoral, año de promesas electorales. ¿Qué les parece en general lo que han escuchado de la propuesta de los candidatos en cuanto a las medidas económicas? No sé quién quiere empezar, Pablo. Bueno, en realidad viene bastante poco explícitas en cuanto a las propuestas económicas. Creo que la coyuntura actual, muy volátil, muy compleja, hace que explicitar las medidas, las propuestas en términos de medidas ha sido muy poco densa. Y las que se escuchan son bastante como consignas muy fuertes, puntualmente las más extremas, son las más explícitas, pero que al mismo tiempo generan muchas dudas en cuanto a su posibilidad de implementación. Genera mucho impacto, pero poco se explica, digamos, el cómo, ¿no? Sí, creo que todavía falta definir quiénes van a ser los candidatos a presidente. Lo que uno escucha es que los distintos postulantes tienen equipos económicos que están trabajando y están diseñando y acercando ideas. En fin, hay equipos que han trabajado más, que han logrado un mayor grado de definición, otros menos, pero creo que todo está bajo la cobertura o bajo la idea de que donde existe mucha incertidumbre y la incertidumbre va a continuar en mayor grado hasta fin de año, todos quieren saber qué país vamos a tener a fin de año, digamos. Entonces eso también obliga a tener un plan de acción, un plan económico, un plan que sea muy flexible, que se vaya acomodando a las circunstancias que pueden aparecer hacia final de año. Claro, es qué país nos toca ya por octubre, diciembre, ¿no? Sí, si el contexto es tan volátil, es muy difícil hoy decir qué vas a hacer en diciembre, cuando las cosas pueden estar muy distintas. Entonces, disculpa, es difícil, sinceramente, para quienes estén en los equipos de política económica, adelantar hoy un elemento cuando las variables económicas pueden estar muy distintas en el momento en que efectivamente asuman. Seguramente un tema de los que hablan los espacios políticos tiene que ver con la inflación. Números de lo que fue mayo, 9,1% mensual, interanual 115%. Y más allá de las propuestas, ¿qué creen ustedes más viable? ¿O quién los convence más en el sentido de qué hacer con la inflación? Porque hay esta pregunta viene repitiéndose elección tras elección y es, digamos, un abanico de posibilidades que todos manejan, ¿no? Combatirla de manera profunda, brusca, progresiva. Volvemos a la misma discusión, ¿no? Yo creo que el contexto, digamos, podemos comulgar o no con la idea de si la inflación es un fenómeno monetario o un fenómeno multicausal. Soy de los que adhieren a que es un fenómeno multicausal, pero en el contexto que hoy atravesamos, el componente monetario está prácticamente muy descontrolado, muy difícil de manejar al día a día, le está ocurriendo al Banco Central y al propio gobierno. Por lo tanto, creo que ahí hay un costado que creo que las autoridades que tengan que asumir en el próximo ciclo van a tener que ocuparse con medidas, diría, las más fuertes, van a tener que ver cómo acomodar este problema de los stocks monetarios que tiene una dinámica en los últimos tiempos bastante complicada. Hacia futuro, creo que la dominancia fiscal que viene atravesando Argentina hace muchos años es un tema que hay que abordar. ¿Esto qué implica? Implica que la dinámica de, básicamente, el Banco Central en su política monetaria está condicionada o subyugada a lo que define
puntualmente el sector público, es el que le marca la nominalidad, y un Banco Central, que es una entidad débil en el sistema político, ha sido históricamente débil, no puede plantarse como un Banco Central de Brasil, no estoy diciendo la Reserva Federal, sí. Para decir, bueno, no, mire, yo pienso una política monetaria con esta asertividad, con lo cual hay que romper de alguna manera una mayor independencia del Banco Central claramente y resolver la cuestión de la dominancia fiscal. Creo que son esas tres patas: resolver los activos monetarios a la velocidad que vienen creciendo. Ahí hay palabras duras que bueno, dependerá cada fuerza que tome cómo hace para resolver ese stock de activos monetarios que están moviéndose, y después cómo resolver esa mayor independencia del Banco Central y una menor dominancia fiscal, que es la que viene marcando el proceso de emisión concretamente y de creación primaria y secundaria de dinero en los últimos años. Coincido con Pablo en el sentido de que creo que la inflación es un fenómeno multicausal. Aunque convengamos que diciendo multicausal no le vamos a errar. Es decir, lo que hay que tratar de investigar o ver es los distintos factores que están allí y qué influencia tiene cada uno de esos factores en la inflación. Últimamente uno ve que los autores, los libertarios y muchos periodistas y demás, creo que, en mi opinión, le dan demasiada influencia a los factores monetarios, que por supuesto no hay que descuidarlo, pero es un fenómeno que para combatirlo debe ser de manera integral. El otro día recordaba que Canitrot, un excelente economista de ya años anteriores, decía de que él, para combatir la inflación, dice: yo sí que hay que creer en el monetarismo, creo en el monetarismo; si hay que creer en el estructuralismo, creo en el estructuralismo; y si hay que creer en la macumba, yo también creo en la macumba, digamos. Claro, sí. Entonces, hay que ser cuidadoso, me parece, en el sentido de que algunos autores o algunos comentaristas insisten solamente en un factor para combatir la inflación. Así no vamos a lograr ningún éxito. Se necesita un plan integral, digamos. Claro, sí. Sí, no. En realidad, creo que una de las pocas cosas en que quizás coinciden todas las fuerzas políticas que van a competir en estos meses es en que el problema de la inflación necesita ser acometido rápidamente, digamos, con medidas importantes, digamos, no con medidas un poco más fuertes o graduales o lo que sea, porque el nivel de inflación al que se ha llegado es un nivel demasiado alto. Sobre la inflación hay tanto escrito, tanto escrito. El primero que me enseñó inflación fue Carlos, así que todo lo que diga mal no es atribuirle a él, sino a mí; lo que diga bien es atribuirle a él. Pero pensaba eso, ¿no? Pablo, Sergio, Carlos, han pasado tantos cursos, tantos graduados, tantas aulas, y el tema de inflación es inevitable, ¿no? Y Carlos nos decía así: piensen ahora, dice, cuando están ahora, estudienlo ahora, para después, si tienen que estar en la función pública, piensen qué hacer, digamos. Y vayan el otro día, con tiempo. Sí, con tiempo, porque después no hay tiempo para pensar allá arriba, dice. El otro día estuvo en varios medios un economista coreano, que es heterodoxo, que venía y decía: en realidad yo creo que la inflación, especialmente en la Argentina, es un sistema perezoso para tratar de resolver los problemas de distribución del ingreso. Es decir, más allá de los problemas monetarios que han exacerbado la inflación en estos tiempos, más allá del problema fiscal, que es que el Estado intenta obtener una mayor parte de la torta, digamos, con respecto al sector privado, y cada una de las partes que existen en el sector privado busca su parte, la distribución del ingreso se intenta solucionar a través de esta pelea y esta carrera permanente por aumentar mi precio y que el otro no me lo aumente. Y en ese sistema creo que no solo es perezoso, sino es fuertemente ineficiente. A mí se me ocurre la paridad con el problema de la coparticipación en la Argentina. En la Argentina, las provincias, los municipios y la nación no se han puesto de acuerdo en una ley sobre cómo distribuir los recursos financieros, sino que lo hacen a través de un statu quo que se mantiene desde hace mucho tiempo. Lo mismo, como los argentinos no nos ponemos de acuerdo sobre cómo distribuir el ingreso, peleamos a cada rato a través del sistema de precios en esto. Y no tengo duda que es un sistema terriblemente ineficiente que genera un montón de problemas para todos, digamos, y que necesita ser acometido rápidamente. Una de las propuestas económicas
tiene que ver con el tema de la descontaminación tributaria. ¿Qué les parece que pasa con los tributos? Argentina es uno de los 3 países que más presión fiscal tiene, presión tributaria. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se vuelve a poner sobre la mesa el tema de rediscutir el sistema tributario o no? Hoy todos los temas están interpelados. El tema tributario creo que se ha problematizado, un término que se usa mucho en los últimos años, porque Argentina tiene una particularidad, tiene una presión fiscal que si uno dijese que es extremadamente alta, estaría errado comparado con países desarrollados. El problema es que tiene una economía informal muy alta, por lo cual esa presión tributaria global en términos de PBI que podría ponerse en el nivel de los países desarrollados, la hace sobre un sector de la economía porque otra está afuera. Entonces, sobrecarga, es decir, si hay una carga tributaria diferencial entre los que están dentro de la economía formal con respecto a la economía informal, que es 1/3 de la economía. Entonces, creo que hay un problema de que en términos globales hay una presión tributaria asimilable a los países centroeuropeos, pero que al mismo tiempo recae sobre una parte de la economía y por lo tanto esa parte que es sobre la cual recae la presión tributaria tiene una presión diferencial muy alta. Eso es creo que lo que se lleva a esta confusión, donde alguno aporta un número y dice, mira, no estamos lejos de pero una parte de los argentinos la carga y otra parte de los argentinos no. Entonces eso genera una tensión también que es de puja distributiva, porque los que no la cargan, obviamente es una manera que no sacan ingresos vía el sistema de precios, sino que las van abstrayéndose del sistema tributario. Y después el tema de la descontaminación sí es un sistema federal que le aporta su complejidad, que por un sistema de concentración de recursos a nivel nacional, que le garantice un manejo del poder a un Estado nacional, gobierne quien gobierne, ha sido así, y que por lo tanto los niveles subnacionales dicen, bueno, en esta regla de juego yo tengo que sobrevivir y eso ha hecho que una presión tributaria nacional de por sí grande, más del 50% de presión tributaria nacional, después los gobiernos subnacionales, con una lógica que a veces también es entendible, tienen que recurrir a su propia recaudación, con lo cual hace un sistema bastante anacrónico y no hay una cabeza que se pueda hacer cargo de eso. Claro, pensaba que uno se agarra, digamos, de lo que dicen los políticos y los discursos, los eslogans electorales, porque a lo mejor la solución es más trabajo registrado, pero bueno, la idea es atacar lo que la gente dice, bueno, ¿qué vamos a cambiar? Nuevamente el porcentaje de IVA, ¿qué es lo que vamos a bajar? ¿Qué es lo que vamos a sacar? ¿No, Carlos? Sí, y yo creo que las estadísticas indican de que en el país van a existir 160, 170 tributos, incluidos nacionales, provinciales y municipales. Dentro de esto hay muchos municipales, que es las famosas tasas municipales. Ahora bien, dentro de esos 170 tenés 10 u 11 que significan o aportan el 90% de los ingresos tributarios. O sea, 10 o 11 más o menos entre el 85 y el 90%. O sea que el resto de todos esos tributos tiene una mínima significación en términos de aportar al total de lo recaudado. Creo que lo que decía Pablo es importante tenerlo en cuenta porque también hay que ver cómo se amplía la base tributaria. Es decir, el tema de que hay que salir a cazar fuera del zoológico, digamos, porque hay muchas personas que por su característica de informales no están registrados, digamos. Y ese es un tema del funcionamiento de la economía. Entre las mejoras y las propuestas que los candidatos tendrán, o que el futuro ministro de Economía tendrá que introducir, está esto de cómo sacamos gente de la informalidad, porque hoy salir de la informalidad es costoso, no hay alicientes para salir de la informalidad. En la medida que eso ocurra, incluso podemos redistribuir mejor las cargas tributarias, porque convengamos que comparativamente con otros países, como se decía, digamos, la carga tributaria en Argentina es importante. Redefinirla, reasignarla, yo creo que sería oportuno. Habrá que pensar, los tributos en la Argentina en general tienen un fin esencialmente fiscal, es decir, financiar el gasto. Yo lo razonable siempre digo es pensar el gasto que quiero para pensar después el nivel de tributos que quiero. Después veré con qué tipo de tributo lo financio. La Argentina se enfrenta a un nivel de gasto importante, pero también a un nivel de deuda importante. Es decir,
alguien va a tener que pensar cómo devolver la deuda o cómo pagar los intereses, por lo menos por un tiempo de la deuda, por lo cual yo no avisoro que sea tan fácil esto de reducir la tributación, porque aunque más no sea, habrá que pagar la deuda o habrá que pagar los intereses de la deuda existente. Lo otro a tener en cuenta es el tema del problema de la informalidad, que es un tema muy marcado en la Argentina y que te hace rediscutir las bases de cómo vas a tributar. Nadie paga tributos de buen grado, con alegría ni nada por el estilo, pero si no generamos incentivos para que el sistema tributario genere nuevos contribuyentes dentro de esto, las cosas no van. Y no vamos bien, es cierto. Vamos a ser sinceros, la situación no es fácil, pero el actual gobierno mandó un blanqueo, el segundo blanqueo en esto. Acaban de salir una nueva moratoria y cada uno de estos mecanismos que uno usa como última instancia dentro de un gobierno son los que desincentivan que la gente entre en el sistema. Es decir, si yo veo que a cada rato hay un blanqueo, hay una moratoria, lo que digo, no pago y espero la moratoria. Ahora, también hay que ponerse en el lugar de los gobiernos que no recaudan, no tienen, y entramos en un círculo vicioso en que la moratoria hace que la gente no pague y que automáticamente dispare la nueva moratoria. Entonces yo creo que hay varios círculos viciosos que los próximos gobiernos en la Argentina van a tener que tratar de enfrentar y a lo mejor cortar como esos nudos difíciles de cortar, digamos, porque son difíciles. Tanto los candidatos, hasta los propios economistas no se ponen de acuerdo en el tema dolarización. Algunos dicen que es la solución, otros dicen que es una cosa ridícula. Expert dijo algo interesante que dice, para dolarizar tenés que hacer 10 millones de reformas. ¿Alguien lo dice? ¿Es tan difícil? ¿Por qué no es factible? ¿Qué opinan al respecto? Es una pregunta que ya se ha discutido, ¿no? Como primero, no creo que el título es ridículo, pero sí creo que se banaliza tremendamente cuando se vende como un eslogan, o se plantea como un eslogan sin explicitar todo lo que eso implica. Primero que, digamos, dolarización es una especie dentro de un género que es reforma monetaria. O sea, cuando uno dispara una reforma monetaria, la dolarización en este caso están adoptando una especie. Una reforma podría ser ir hacia una moneda, un ente supranacional como el Mercosur, con lo cual no cedemos nuestra soberanía íntegramente, sino que la compartimos con otro Estado, que sería otra variante. Pero en la dolarización tampoco se dice qué variante a su vez existe en subespecie. Porque una dolarización estricta significaría que el Banco Central dijese, bueno, rescato la base monetaria, mis pasivos monetarios con el líquido y demás, acá están los dólares, vengan los pesos, con lo cual ahí es donde aparecen los dólares porque hoy no se tienen. Claro, no hay Estamos hablando de un volumen, pero es un volumen muy grande, claro, de dólares para hacerlo. Después hay que decirle a los bancos, a partir de ahora ustedes tienen que, a cada uno que va y retira, al tipo de cambio que se elija, usted ahora tiene que devolver dólares. Claro. Y a los deudores dicen, usted con el banco o con cualquier deudor privado, usted ahora le debe dólares. Claro. O sea, si fue un karma la historia de los... ¿Qué tipo de dólares? Si el tema de los UVA, los deudores UVA fue un karma, imagínense transformar esto en dólares. Y después la dolarización de todos los contratos. Eso sería una dolarización, vamos a llamarle completa. Ahora, en el otro extremo hay una dolarización que, digamos, no quiero usar el título fuerte, pero sería, señores, a partir de ahora lo que hago es quitar el curso forzoso del peso. Cualquier moneda es válida y que de alguna manera se dé lo que algún economista planteó, es que una dolarización por licuación, es decir, directamente no devuelvo los pasivos monetarios, directamente lo que hago es que al quitarle el curso forzoso, es decir, que no es obligatorio como moneda de cancelación de pasivos el peso, quito el curso forzoso y automáticamente el dólar reemplaza al peso por una licuación, con lo cual en definitiva el Banco Central se ahorra de devolver los dólares, pero de alguna forma los que los soportan son los tenedores de pesos que ven que esos pesos se transforman en un tipo de cambio que ya hasta inclusive es difícil decirlo. Con lo cual ese es un dato y el tema es después que pase eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede es, hay un banco central que no puede hacer más de prestamista de última instancia, entonces hay que decirle a la gente que bajo una dolarización, si pone plata en un banco, un depósito a plazo fijo, y por alguna corrida ese banco no puede devolver los depósitos, el Banco Central, si es que existe, dirá, a mí no me miren, yo no puedo hacer nada,
irán presos los directivos, será algo, pero con los depósitos eligieron mal el banco. Y si hay un shock, por hablar de varios temas, ¿no? De varias consecuencias, pero que me quiero ir a las dos puntuales, y si hay shocks exógenos o recesiones, se pierde la posibilidad de política fiscal en gran medida porque no se tiene el elemento de poder asistencia de un banco central, claro. Por lo cual, ante una recesión, la receta que no dicen quienes promueven la dolarización es, miren, no nos vamos a poder recuperar vía política fiscal expansiva o política monetaria porque, digamos, hubo alguien que ya dolarizó, me ató las manos y que a mí no me miren. Tenemos que esperar que se arregle el mundo. No, ¿saben cómo se va a resolver? Acá el mecanismo que se preveía pre-Keynes, señores. La única manera de salir es que bajen los salarios y bajen los precios. Entonces, si creemos que la idiosincrasia argentina va a dar para que un gobierno en una situación así le diga, mira, a mí no me miren, señores, de acá se sale, digamos, haciendo una deflación salarial y de precios, creo que en esos términos tendría que charlarse una dolarización. Y no desde el costado de una analogía con los tiempos un poco bucólicos de los primeros tiempos de la convertibilidad. Claro. Esto es algo que, Carlos, lo habrás escuchado en los 90 también y no funcionó. ¿O sí? Hubo ideas. Pero bueno, respecto a la convertibilidad. No, a la dolarización, digo yo. Sí, bueno, la dolarización sí se habló también, fue una de las opciones que se planteó en la década del 90. Y acá hay un tema que no sé si ustedes lo han escuchado, que yo no lo he escuchado decir, que en los 90 hubo funcionarios del gobierno que fueron a hablar con el Tesoro norteamericano. El propio Rucauf fue. Rucauf fueron a hablar, 3 emisarios hubo, uno fue Rucauf, los otros no me acuerdo, pero fueron a hablar y volvieron con las manos vacías, sí, porque acá nadie, uno sigue la información académica, los escritos académicos, artículos que hay y demás, y ninguno ha encontrado este tema de que Estados Unidos, ¿qué opina al respecto? Claro, ¿Qué opina al respecto? Entonces ahora lo que han inventado es que, no, pero Estados Unidos ahora con el tema de los yuanes y el acercamiento posible de América Latina que está haciendo Brasil y también Argentina a China, va a estar muy interesado en hacer la dolarización. Porque hay un tema que en los 90 se discutía, que es el señoreaje. Con Estados Unidos, cuando vos emitís dinero, como los antiguos reyes, tenés una ganancia que es el señoraje, que se llama. Y nuestros enviados fueron a discutir con el Tesoro también qué iba a pasar con el famoso señoraje. Creo que eso no está en la discusión hoy en tema. No sé por qué no está sobre la mesa. Yo lo que creo que cuando uno habla de dolarización, al menos hay 3 preguntas importantes que realizarse. Una, el por qué, el cómo y el cuándo. Lo que creo que está claro en los autores que han escrito sobre el tema, el por qué lo tienen bastante claro, pero el cómo, que ahí entra a funcionar mucho de lo que decía Pablo, y el cuándo no está claro. Son preguntas que no han sido todavía estudiadas, porque, como digamos, y que los autores más serios que han estudiado el problema reconocen que la dolarización, y eso es importante, que hagamos docencia, no es la panacea, no es magia. Es decir, puede ser, hasta la dolarización puede ser un maquillaje que algunos políticos pueden llegar a usar para no hacer bien los deberes. Creo que hay coincidencia en que si antes de instrumentar la dolarización, vos tenés que pensar en un montón de otras variables, en el plan integral que hablábamos. Bueno, ¿qué va a pasar con el gasto público? ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con regulaciones? Y un largo etcétera, digamos. No nos olvidemos el caso de Ecuador, que es uno de los 3 casos que aparecen en Latinoamérica. Ecuador, El Salvador y Panamá, digamos. En Ecuador tuvo 2 default, en el 2008 y en el 2020. Entonces, no es garantía de que vos no vas a seguir gastando, digamos. Y la pobreza es alta. Claro, la pobreza es alta y hay un montón de problemas que realmente la dolarización no lo va a solucionar. Acá se lo está planteando, diciendo que como la dolarización va a ser la solución a todos nuestros problemas. Creo que sí, donde hay que reconocer que la dolarización ha tenido algún grado de éxito en combatir la inflación. La inflación en general, a lo largo del tiempo, ha bajado. En el caso de Ecuador, la inflación promedio de los últimos 20 años es del 3,5%. Porque tampoco vamos a tener inflación cero. La idea es que hay que converger a la inflación de Estados Unidos, que en este momento incluso la inflación de Estados Unidos es más alta que en periodos anteriores. Entonces, todas estas cosas hay que decirlas, digamos, porque
la gente se va a sentir defraudada o se le está planteando falsas antinomias en el sentido que pareciera que es la panacea, que con la dolarización vamos a solucionar todos los problemas. Vamos a solucionar algunos problemas, pero si no cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central, si no cambiamos nuestra actitud de prodigalidad fiscal y un montón de variables, vamos a seguir igual que antes. Para ir concluyendo, les pido una reflexión respecto de lo que pueda pasar después de las elecciones. Sin ser apocalípticos, pero siendo un poco realistas y sabiendo qué es lo que sucede después de la elección de un presidente allá por fin de año. ¿Qué les parece que puede pasar? ¿Qué es lo que desean? Hacer futurología. Uno de los problemas de los economistas es que a veces somos parecidos a los meteorólogos, digamos. A los astrólogos. Ya ni siquiera porque intentamos hacerlo científicamente, digamos, pero siempre la lluvia cae en el horario que no pensábamos y el día que no pensábamos. Está claro, digamos, ninguna cosa es fácil. O sea, lo que dice Carlos y yo ratifico en términos de dolarización es pensar que la dolarización es la solución a todos los problemas de Argentina y pensar que los problemas económicos de Argentina tienen solución sencilla es un grave error, digamos. O sea, no hay una solución sencilla para los problemas argentinos. Eso quiere decir que esto va a necesitar un montón de buenas acciones, digamos, llevadas adelante por los próximos gobiernos que vamos a elegir todos nosotros, digamos. Pero esencialmente yo quiero hacer hincapié en un requisito que tendría esto, que para mí es muy importante. Como yo decía esto, muchas veces los problemas económicos lo que muestran atrás es un conflicto social, es un problema social, es un problema de discusiones entre... Si la Argentina no logra ciertos acuerdos básicos, más allá de quién gane las elecciones del futuro o lo que sea, y las soluciones vienen por recetas mágicas o explosiones o situaciones de ese estilo, no van a ser ni estables ni suficientes. Se necesita sí o sí un acuerdo mínimo entre un mínimo porcentaje de un máximo porcentaje de argentinos que estemos de acuerdo en un conjunto de políticas que sean, como siempre decimos, políticas de Estado que se puedan mantener en el tiempo. He visto tantas acciones en tantos campos que van cambiando cada 4 años o cambian cada 2 años, que hacen que el país así sí es inviable. O sea, por más que uno tenga las mejores recetas económicas, las mejores políticas económicas, no se llevan adelante si no hay acuerdos básicos para llevarlas Sergio, adelante. sin ir más lejos, mirar Uruguay o mirar el propio Brasil. Por ejemplo, la dolarización, un elemento que a mí me gustaría resaltar es que hay autores que consideran que puede llegar a ser considerada inconstitucional. Es decir, el inciso 19 de la Constitución de la Argentina dice que una de las misiones del Poder Legislativo es defender el valor de la moneda. Y entonces decir, hacer desaparecer la moneda en ese contexto. Entonces, ¿qué quiere decir? La Constitución, por ejemplo, es uno de los elementos que marca los acuerdos básicos que tiene la Argentina. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, tenemos que mantenerlas y sostenerlas en el tiempo. Y así sí podemos ir adelante. Si nos vamos a seguir peleando entre todos y para todas las cosas, el más genio de la economía no va a poder solucionar nada. Carlos, ¿qué esperamos para después de estas elecciones? Podemos levantar cabeza, espero el campo nos ayude, llueve un poco más. No, bueno, uno espera, uno es optimista, en el fondo es optimista, esperemos de que realmente está el país en juego. Esto es importante que nuestros políticos lo tengan en cuenta porque a veces lo que la población percibe es que a veces hay discusiones personales, muchas discusiones personales y que no engloban las aspiraciones de la gente. Ojalá podamos construir un país que crezca con más equidad social, con más justicia, con más democracia, con más república. Y eso creo que necesita de ciertos acuerdos que son muy difíciles de lograr, digamos. Y el tema es la credibilidad. Si no hay credibilidad, si la gente no tiene credibilidad en el gobierno futuro
y eso significa que no tiene credibilidad en el ministro de Economía, en los ministros, en el futuro presidente, creo que vamos a estar al poco tiempo igual o peor que antes. Generar confianza para atraer inversiones, es una frase que... Sí, creo que ese tema debemos de alguna manera ser realistas. Los argentinos creo que tenemos una deuda con amigarnos con el espejo, primero, que es un gran tema. Pero yo creo que hay tres cosas. La primera es que la economía como está hoy y como seguimos estirando esta cuestión de que bueno, algo va a explotar y no explota, entonces después un poco empezamos a decir, bueno, en realidad no da para seguir un ciclo más con esta economía. Lo que uno aspira es a la sapiencia, obviamente, que tengan, que se iluminen en hacer el mejor plan, quien le toca resultar ganador, que tenga la legitimidad de origen bien fresquita en ese momento, y por otro lado que la ciudadanía comparte una reflexión de que así como estamos, vamos al peor lugar, y que de alguna manera las decisiones que se tomen tienen que de alguna manera ser acompañadas, pedir que sean, como quien dice, que la tolerancia o el aguante, que la ciudadanía tenga la suficiente aguante, hoy creo que también es una apuesta muy fuerte, pero aún así es otro requisito. Es decir, que no hay que esperar que alguien un 10 de diciembre diga vamos a hacer esto y en febrero las cuestiones estén solucionadas, sino que sea buena la decisión que se tome, pero va a ser muy importante comprender de que a veces los tragos amargos van a rendir su fruto. Es cierto que venimos de bastantes frustraciones con ese mismo pedido, pero creo que si no se da, vamos camino a perpetuar una situación de hoy que nos va a llevar a una situación más complicada. Pablo, Carlos, Sergio, la verdad es que un placer charlar con ustedes y que aporten lo suyo para entender qué es lo que sucede y lo que puede llegar a pasar post elecciones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros volvemos con el Paraninfo próximo martes aquí en la pantalla de Litus. Muchas gracias.